estimados colegas, muy buenas noches. Estamos otra vez reunidos para iniciar otra actividad de nuestro Consejo Regional Noveno a través del Comité de Educación Médica Continua, en esta oportunidad para traer un tema importantísimo acerca de nuestra historia, la historia de la medicina en Ica. Para dar inicio a esta actividad académica, vamos a invitar a nuestro decano del Consejo Regional Noveno, el doctor Ángela Micamba Hernández, para que haga la inauguración de esta actividad. Con un fuerte aplauso, recibimos al decano. Doctor Raúl Sotil Galindo, invitado de honor de esta noche para la disertación, la conferencia sobre historia de la medicina peruana e iqueña, gran maestro de muchas generaciones de médicos de nuestra región, doctor Juan Secarelli Flores, moderador esta noche de esta conferencia tan especial y particular que hemos organizado, porque consideramos desde la Junta Directiva que es muy importante organizar esta actividad por dos razones. Primero, porque cada uno de los médicos que dejen huella en nuestra sociedad iqueña y que produzca, como lo ha hecho el doctor Raúl Sotil Galindo, una vasta bibliografía que no solo versa sobre la parte médica, sino sobre temas regionales muy importantes como el origen milenario del payar, por ejemplo, que deben de leerlo, realmente un libro hermoso, como la iconografía de los textiles y los cántaros muestran ese reparo milenario del origen del payar de nuestra región. O cuando Ica era un paraíso, dándonos el antes, el después y la posibilidad de recuperar las lagunas de nuestra bella Ica, o escribiendo los apuntes monográficos acerca de Ica, entre otras muchas obras. Es muy importante por esto resaltar en nuestra región y para nuestra comunidad médica y para ejemplo de nuestros estudiantes y nosotros mismos los médicos, a las personas que destacan y que van a cimentar cada una de nuestras virtudes y que van a fomentar nuestros valores. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que la cultura organizacional de cualquier entidad o de cualquier organización o de cualquier región o la historia en general de los pueblos tiene que ser conocida, y en particular lo que corresponde a la parte de la medicina, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Y es por esto que durante nuestra campaña electoral decidimos fomentar este tópico de historia de la medicina, pero en particular la historia de la medicina iqueña. Y la historia de la medicina en general no es más el acúmulo cronográfico en el tiempo, sino un análisis de lo que ha sucedido en cada uno de los tiempos y de los espacios. No es más una colección erudita de fechas, como diría el doctor López Piñero, gran historiador español, sino el análisis que ocurre en cada uno de los tiempos y espacios a los cuales han pertenecido cada una de las culturas. Y es importante en ese análisis ver qué es lo que ha sucedido en nuestra región, porque tiene una identidad, y una identidad milenaria que ahora, de seguro, con gran lustre, el doctor Raúl Sotil nos va a mostrar. Nos sentimos realmente muy complacidos, porque Ica tiene un historial que he citado en los diferentes textos de neurociencias y diferentes textos de neurocirugía, por la característica de las trepanaciones craneanas, que ya hace muchos años, por los años 60, el doctor Lastres, así como el doctor Cabieses, hicieron toda una disertación y además escritos sobre la trepanación. Casi el 40% de los cráneos trepanados corresponden a nuestra cultura, Paracas.
Algunos postulan de que quizás ha sido un centro de entrenamiento por la gran cantidad que sobrepasa a los demás lugares en el Perú en donde también ha habido reclamaciones. Pero de seguro estas y otras precisiones mucho más nutridas de lo que es la historia, la experiencia y la investigación sobre todo, nos la va a dar esta noche el doctor Raúl Sotil Galindo. Y es por esto que, cumpliendo una de nuestras metas, porque quisiéramos después que esto se concretice en un texto, la historia de la medicina iqueña para la identidad nuestra, para saber qué hicieron los nuestros en el curso del tiempo. Ahora será prehispánico, después será hispánico, y así tendríamos todas nuestras etapas en lo que es la historia de la medicina iqueña. Finalmente se cristalice en un texto seguro escrito por todos aquellos nuestros maestros que se dedican a la historia de la medicina. Así es que esta noche felicito realmente y agradezco la asistencia de todos ustedes, los jóvenes estudiantes, nuestros colegas que están aquí presentes, todos los que hemos tenido la suerte de ser alumnos, colegas también del doctor Raúl Sotil Galindo. Doctor Raúl Sotil Galindo, nuestro agradecimiento, el mío propio en particular, por compartir su tiempo esta noche, y le ofrecemos un fuerte aplauso al doctor Raúl Sotil Galindo. Muchas gracias. Para hacer la presentación respectiva, tenemos la participación del doctor Juan Checarelli, que va a hacer la presentación de nuestro ponente, el doctor Raúl Sotil Galindo. Invitamos al doctor Juan Checarelli para que haga la presentación oficial de... Muy buenas noches, doctora Gama, miembros de la directiva, doctor Raúl Sotil, colegas, señores estudiantes de medicina. Permítanme iniciar agradeciendo a los organizadores por ese honor que me han conferido estar sentado en la mesa acompañando al gran maestro, el doctor Raúl Sotil. Y asimismo felicitarlo a la miembro de la directiva por estas múltiples actividades que vienen realizando. Y ahora qué bien que dentro de las actividades estén programando algo que es fundamental en relación para que vayamos tomando todos los colegas y los estudiantes, los futuros colegas, conciencia histórica. Eso que, como decía el gran maestro Laín Entrado, la conciencia histórica es la necesaria relación de ese sentir, de ese juzgar de los hechos del pasado con el presente. Porque si no hay esa relación, el futuro no se puede construir adecuadamente. Entonces, qué bien, lo felicito al colegio que dentro de esos temas programados se considere de historia de la medicina peruana prehispánica. Pero no solamente tiene relevancia, importancia el tema, sino siempre uno dice quién lo va a dictar, cómo se va a desarrollar. No solo es señalar el tema, y en esta noche hemos tenido la gran suerte y el tino de los organizadores de invitar a un gran maestro que realmente no necesita presentación, pero veo a algunos jóvenes en el auditorio y eso me obliga a hacer, aunque sea un pequeño resumen de lo que es don Raúl Sotil. En realidad, en él yo percibo varios personajes. Hay un personaje de médico cirujano, su brillante trayectoria como fundador del hospital docente regional, porque era base docente, fue jefe de departamento de cirugía. Pero ese personaje, de lo que tuvimos la suerte de verlo como médico cirujano. Pero también hay otros personajes, el de escritor muy polifacético, escrito múltiples obras, algunas las ha señalado muy bien nuestro señor decano, y de ellas muchos espero que todos los miembros del auditorio vayan leyendo, porque van reflejando
no solamente los aspectos históricos de nuestra ciudad, muchos éxitos en relación al centro histórico de nuestra ciudad, sino también algunos aspectos de algunos personajes, como el de Domingo Elías, pero que ya salga también el maestro don Adolfo Bermúdez, entonces los aspectos biográficos también resaltan, y no solamente en eso, tenemos una especie de novela corta de la travesía, en donde el maestro se pone, como decía, al otro lado, a la otra orilla, para ya no como médico, sino como paciente, relatar, describir algunas cosas importantes de lo que sucede en el ejercicio de nuestra profesión y cómo lo debemos de percibir ya desde el lado del paciente. Entonces, todos, y esta persona ya señalaba el señor decano, los aspectos de la iconografía de la cultura nazca, las cabezas de ofrendas de la cultura nazca, y en los aspectos, no solamente el origen milenario del payá, tiene ya hecho. El problema en el país es que no hay facilidades para editar. Es más difícil a veces que incluso que escribir los libros. Tiene ya, esperando que digan, bueno, vamos a editar todos los alimentos de nuestros antepasados. Y creo que está muy bien documentada, esa obra tiene que salir pronto. Y así podríamos ir, y lo que señalaba, por ejemplo, en el aspecto rescatando de ese vocablo Ica, se atribuye probablemente el sabio Sebastián Barranca, agarrando la Ica de esos dialectos, de esos que uno puede significar lago, río. Y si esto es así, y si el significado de Ica significa eso, entonces claro, decir por qué cuando Ica es un paraíso, ese maravilloso libro donde nos muestra la cantidad de lagunas que tenemos y ahí es importante el mensaje de ese libro, que algunas pueden recuperarse y seguir siendo una presencia para disfrute de nuestro turismo y de todos los que tenemos la suerte de vivir y haber nacido en esta tierra. Entonces, de obras como escritor muy polifacéticas, muchas que por razón del tiempo no he mencionado o porque estoy en este momento, pero que vale la pena que todos las conozcamos. Pero junto a ese personaje de médico y de escritor hay un personaje también que le gusta historia y historiador. Y él sí comprende que escudriñando el pasado podemos contribuir a que se consolide nuestro presente y podemos edificar mejor nuestro futuro. Ahí está ese momento. Pero al lado de eso, todavía vemos en don Raúl algo más, ese personaje de gran amor a su tierra. Y si ustedes ven, las múltiples obras siempre están orientados al cariño a esa tierra. Entonces, yo veo en esos personajes, disculpe que, aunque sea muy breve, tenía que mencionarle habiendo unos jóvenes para que sepa quién tenemos la suerte esta noche de escuchar. Y estoy seguro que el tema que va a tratar nos va a permitir que salgamos todos aquí con esa conciencia histórica que le mencionamos. Para no quitarle más tiempo y aprovechar sus enseñanzas, aquí nomás me detengo y más bien invito a don Raúl a dar inicio a su conferencia. Bueno, buenas noches, señor decano del Consejo Noveno del Colegio Médico del Perú, señores organizadores, miembros de la Junta Directiva, colegas, estudiantes. Es importante conocer la historia. Si no conocemos las raíces, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, por eso mi preocupación en la formación de los médicos y cuando comenzó el trabajo docente de la Facultad de Medicina, tuvimos el cuidado y yo la persistencia y la insistencia en enseñar, en formar, en transmitir, en motivar a los estudiantes
en la historia de la medicina. Había un capítulo, historia de la medicina peruana. Entonces, no fue muy fácil eso, que se comprenda. Llegó un momento en que se interrumpió el dictado de eso, de ese curso. Dijeron, no es necesario, no es imprescindible, cualquiera puede ir y informarse de eso. Pero ahí, dándole la insistencia, la persistencia, nuevamente volvió el curso. Y cuando tuve que dejar la facultad, otros distinguidos colegas de formación humanística, además de conocer el sistema médico, que es el que tenemos que tener todos en la cabeza, el sistema, no solo la especialidad, sino que es la medicina, el papel que cumple el médico dentro de la sociedad es sumamente importante. Ahora hemos perdido un poco de ese prestigio histórico, en algunos sitios circunstancialmente, pero antes, en la historia, el médico era el hombre más importante después del rey. ¿Y por qué? Bueno, ahora vamos a ver eso. Ya lo explicaremos, porque si no, por eso he traído a Andrea, que es mi asistente, para que me controle con el aparato de aquí, con la tecnología, para no irme a veces fuera de la tangente. Yo no tengo un esquema cuando voy a dar una conversación, una charla, o lo que fuera. Algunas ideas centrales y alrededor de eso viene hasta la improvisación, porque la forma de poner ejemplo, de motivar, eso es el objeto que quiere, digamos, transmitir y contribuir a la formación de los médicos jóvenes y de todos, porque es, como ya se ha dicho aquí. Después agradezco los términos generosos que ha tenido el decano como el doctor. No me gusta eso de las presentaciones, porque cuando hablan de eso yo pienso que están hablando de otro. No puede ser que yo haya hecho todas esas cosas, bien o mal o regular. No es algo que me atrae eso. Pero es necesario decir que se ha hecho, en fin, para que exista una idea que seguir durante la exposición. Entonces la historia siempre me ha apasionado, y la historia médica. Y después he estudiado e investigado, porque no hay mucho escrito sobre la historia regional. Y hay mucho por estudiar todavía. Y hay mucho campo para la investigación básica de lo que ha sido esta región y cómo ha contribuido para la formación de los médicos para producir médicos, y no solo por eso, sino por todo lo que ha cumplido, como todas las regiones del Perú. Yo pienso que en este proceso de descentralización, que es una aspiración permanente del hombre peruano después de la independencia del Perú, de formar espacios geográficos y manejarlos con cierta autonomía para evitar que el centralismo se lleve todos los recursos y decida toda la vida nacional. Que entonces sus hijos, los hijos de Piura, de todas las regiones, deberían contribuir al estudio regional, porque todo eso después será el estudio nacional, y alguna vez tendremos el proyecto de desarrollo nacional, que será la suma
de todos los proyectos de desarrollo regionales. Todavía no tenemos un proyecto de desarrollo nacional, no lo tenemos hasta ahora. Vamos como los que tienen cataratas o algún problema de la visión, buscando y tomando un tema por aquí, dejándolo después venir, porque realmente todavía no hemos trazado como otros vecinos, sí, otros vecinos, no estamos hablando del mundo ya pues europeo, norteamericano, estamos hablando de aquí, de la región nada más, que sí han sabido sus conductores hacer un proyecto de desarrollo y se va cambiando naturalmente de acuerdo a las circunstancias. Bueno, en la historia de la medicina prehispánica hay mucho por investigar, mucho por saber. El hombre, cuando aparece en esta región, el ser humano, los estudios de hoy día, los estudios de distinguidos peruanistas, porque generalmente a ellos debemos que si conocemos algo del Perú se debe a los estudios de otros, de peruanistas como Maxuli, en este caso, Raimondi y otros tantos, Márcanas, y así ingleses, norteamericanos, europeos, nos han dicho esto es parte del Perú, esto es el Perú. Y nosotros estamos pensando solo en el día a día, a ver cómo pasamos el día, cómo llegamos al año, que nos han puesto metas ahora en el cerebro de los estudiantes, que dicen que se puede hacer lo que uno desee, es decir, una serie de cosas vagas, pero la cosa fundamental todavía nos falta asentar. Bueno, el hombre apareció por aquí hace más o menos 10.000 años. O sea, son 100 siglos que estamos en esta región. ¿De dónde aparecieron estos hombres? Ya sabemos esto por las teorías. Bueno, un argentino dijo que el hombre americano era autóctono de América. Eso se descartó después por la paleontología, por la antropología, etcétera, etcétera. Eso se descartaba. El hombre vino a América. Vino a través del Bering, del estrecho de Bering. Otros han hablado a través del Pacífico, ya lo demostró esto, como que se puede ir sobre una balsa de aquí, de las costas peruanas, y terminar en las Filipinas, sin velas, sin motores, sin brújula, sin nada. La corriente lo lleva y lo puede traer también. Porque si es corriente en el mar, siempre son circulares. Entonces, el hombre estuvo aquí hace 10.000 años y comenzó a asentarse alrededor de la desembocadura de los ríos y de las ensenadas del mar, de las áreas protegidas de los vientos, como Paracas, por ejemplo, donde hay muchos mares que están calmados y ríos que desembocan ahí, para poder sobrevivir. Ahí estuvieron una buena cantidad de años trabajando como cazadores, pescadores fundamentalmente, y posteriormente después agricultores. Subieron por los valles cuando se desarrolló la agricultura, subieron por los valles, fundaron, vivieron en algunas comunidades, se desarrollaron después estilos o culturas y dominaron ya toda esta parte de 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, desde el río Cañete hasta el río Acarí, un poco más abajo de Arequipa. ¿Por qué sabemos eso? Porque las excavaciones han demostrado que ahí hay restos de producción de cultura nazca o de cultura Paracas. Esa división hecha por los arqueólogos tiene una connotación de tipo didáctico, es decir, habla de Paracas, después hablan de
de Nazca, después del Huari, después de Inca Chincha y Inca. 5 culturas en esta región. La única diferencia que hay realmente es entre las pre-incas y la inca, porque es una continuidad que han ido cambiando de estilo simplemente. En vez de hacer una primorosa vasija, ya porque había otro tipo de ocupaciones, otro tipo de preocupaciones, hicieron un estilo diferente. Entonces dice, bueno, estos ya no son Paracas, son Nazca, etcétera, etcétera, de acuerdo a los lugares donde se han descubierto yacimientos arqueológicos, arquitectónicos, etc. Bueno, en Ica vinieron estas personas que se afincaron ahí alrededor de la península de Paracas y la desembocadura del río Ica, del río Pisco, que está más allá, y del río Cañete. Bueno, la enfermedad es tan antigua como el hombre, o la presencia del hombre. Y la enfermedad no es solamente característica para el ser humano, sino que todos los seres vivos se enferman. Nacen y también desaparecen después. Esa es una regla biológica que se cumple. Y una de las cosas importantes fue que la obstetricia nos dejó en esta cultura son mochi del norte. Ellos retrataron las escenas propias de la vida en su cerámica de tipo escultórica. Aquí en Nazca y Paracas nosotros se ha representado a través de la iconografía, dibujos, pinturas, símbolos que tienen un mensaje, una escritura. Esa es la iconografía, o sea, es la lectura de las ideas que se reflejaban ahí en los lugares donde vivían, en el mundo externo y en sus confecciones del arte, mantos y cerámica. Bueno, esto es una vista para que vean ustedes. La obstetricia está igualita que hasta ahora. Hemos vuelto a la posición esta que se daba, los nacimientos eran de posición así, sentados en cuclillas, porque la posición anatómica fisiológica. Tienen ustedes aquí está la parturienta, aquí está la obstetra o comadrona o lo que fuera en ese tiempo, que tenía su nombre en el norte, es un nombre, no es quechua, sino es un nombre de los mochis, y entre nosotros es el idioma yunga, que prácticamente se ha perdido y que solamente quedan los apellidos autóctonos de Chincha, de Pisco y de Ica. Eso es lo que nos queda, no como el quechua, que se han hecho después hasta diccionario, quechua, etcétera, y aymara. Bueno, aquí está el ayudante. ¿Quién es? Él probablemente es el esposo. El médico obstetricia es la que está aquí también en esta vista, y se está produciendo un parto de posición de presentación cefálica. Aquí tenemos esta cerámica. Hay algunos paleopatólogos que también es norteña, que dicen que esto representa una varicela o una viruela. Yo pienso habiendo leído los cronistas después, que Huayna Capac, por ejemplo, murió con viruelas. O sea que ese mito de que la viruela la trajeron los europeos ya se descartó, igual que la tuberculosis, que también decían que
la habían traído los europeos, no existía aquí. Y Weiss, nuestro gran patólogo peruano, dijo que la sífilis había nacido aquí, que de aquí, como los primeros españoles de Centroamérica, salió para Europa. Acá tenemos un colega de esos tiempos, examinando, fíjese, claro, alguien podría decir, bueno, esto pues son 2000, 3000 años atrás y todavía tenían tiempo para examinar. No, todavía hay que seguir examinando, pero en el seguro casi ya no se examina. ¿Por qué? Porque le han puesto pues una cuota, es decir, un número, usted tiene que trabajar por hora tantos. Así que el médico ya está, le cuesta un trabajo levantar un poco los párpados para ver quién tiene adelante, porque rápidamente tiene que estar, y todavía con los reclamos sindicales, creo que tienen un plus, lo que hacen en vez de 40 pacientes o 50, un poco más, 10 más, no sé si eso habrá cambiado en Estados Unidos que está, pero siempre hay que examinar. Ahí tiene usted un médico que está teniendo la mano en el abdomen y la otra mano en el cuello examinando. Es una cerámica muy interesante, muy importante. Yo tengo otra parecida a esta, pero que es más expresiva, que la iba a traer, pero dije, algún día iremos a la facultad, doctor Ceccarelli, y aula por aula le diremos esto, lo que se hacía en la medicina examinando, y que también hoy día debe hacerse con toda la tecnología que tenemos encima. Bueno, antes de entrar aquí, un momentito quería decir, los médicos, en el Incario habían dos tipos de médicos. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque los cronistas recogieron lo que se decía en la tradición oral y tenían hasta sus nombres. El Hampi Camayo era el médico oficial y los médicos no oficiales los llamábamos a decir curanderos, como todavía quedan algunos, eran los camascas, que también se usa como apellido actualmente, hay camascas. Recuerdo que teníamos un colega que trabajaba con nosotros que era camasca y le decía, ¿cuándo te vas a recibir? Y porque no eres médico oficial del Incario. Había el CURAC, el INCA, que eran los que manejan pues, el hospital administrativamente, pero faltaba, los médicos tenían que estar todos con sus títulos. Que frente a las fuerzas naturales en todas las civilizaciones antiguas, el hombre trató de explicarse frente a qué estoy, qué es. ¿Por qué los ríos vienen en esa dirección y desembocan aquí? ¿Por qué hay lluvias? ¿Por qué vienen los truenos, los relámpagos? ¿Quién manda eso? ¿Quién lo hace? Etcétera. Porque el hombre sí tenía la capacidad de preguntarse, porque no sé si por la evolución que trata de explicar desde Darwin o por las teorías creacionistas, que en eso no me meto, cada quien puede aceptar, pero los médicos y la medicina y en general la ciencia todavía sigue a las teorías evolucionistas de Darwin, aunque es una teoría todavía, no es una ley. Hay muchas cosas, unas cosas todavía no explicables para ver cómo el hombre pudo venir por la selección natural de las especies y la sobrevivencia. Entonces el hombre, frente a estas fuerzas que estaban alrededor de él, las consideró que eran superiores a él y a las fuerzas sobrenaturales. Entonces, algunas personas que tenían características especiales
eran los encomendados para hablar con esas divinidades o fuerzas superiores. Esas divinidades o fuerzas superiores eran las que desencadenaban, incluyendo la enfermedad. Y eso sucedió en todas las grandes civilizaciones que han existido en la historia del ser, de la humanidad, en una palabra. Entonces, ¿quiénes eran los intermediarios? Los sacerdotes, los hechiceros. Y los que comenzaron a especializarse, a ver enfermos, solamente pacientes, esos eran los antecesores del médico actual. ¿Y qué recursos tenían para la curación? Porque no había explicación, solo es transgresión divina o castigo. O, de acuerdo a las supersticiones que se iban formando y a los mitos, producto también de cosas propias del entorno. Pero no había una explicación, se tuvo que esperar hasta el siglo XVII, cuando las ciencias despegaron, y después cuando vino el mundo del microcosmos de ver, se explicaron muchas cosas, y todavía el hombre pugna por saber por qué el hombre enferma tiene determinadas enfermedades que todavía no conocemos su origen, pero se va acercando la medicina a eso. Una de las cosas importantes que la medicina peruana aportó a la medicina mundial fue el uso de la coca, la hoja de la coca, que después se extrajo de ahí el anestésico local maravilloso que fue la cocaína. Pero el hombre usa las cosas para bien y las usa después para mal. Eso es la dicotomía que siempre tenemos y no podemos resolver, pese aún a las grandes religiones que tienen una buena cantidad de tiempo y que tratan fundamentalmente de preservar o de alejar las cosas que son dañinas y que son malas, etcétera, o malignas. Había medicina preventiva, en algunas tribus, algunas hordas todavía de la Oceanía, del África, algunos autores estudiosos europeos encontraron que, por ejemplo, en una tribu o una horda, en una tribu cercana, se había presentado una enfermedad donde había muchos muertos. Entonces en la noche salían de la que estaba sana, algunos, los hechiceros, salían con unas antorchas para alejar a los espíritus. Como ya se habían dado cuenta que el fuego alejaba hasta las fieras, entonces para esos malos espíritus que traían la plaga o lo que se hubiera desatado, había esa actitud del hombre para evitar la medicina preventiva. Entonces muy antigua, como una defensa casi instintiva del hombre. Después el uso de las hierbas, de lo que estaba alrededor, decía que la medicina peruana dio dos, la hoja de la coca, que fue una, y después el otro fue el árbol de la quina, la corteza de la quina en la sierra, en la selva alta, en la Amazonía, donde se desarrolla grandemente esta planta. Se desarrollaba, no sé cómo estará ahora con la depredación. Los que vivían ahí, estas personas aborígenes que vivían, se habían dado cuenta que usando esa corteza en infusión, haciéndola hervir para tomar, les quitaba algo que llamaban el chiri, o sea, la malaria o el paludismo. Vino uno de los virreyes, Gustavo de Mendoza, conde de Chinchón, que trajo a su esposa. Al comienzo los españoles
venían solos y sin pasaje de regreso, venían solos. Después, cuando ya se asentó esto y se organizó, se administró, ya venían con sus esposas, etc. Entonces, esta señora le dio, porque los valles de la costa, los valles interandinos, eran zonas endémicas de paludismo, y cogió el paludismo, la terciana, estos escalofríos, estas fiebres terribles, y todos los protomédicos que estaban ahí, que ya habían venido con ellos, algunos se habían formado, no podían resolver eso. Entonces alguien dijo de que en tal sitio se daba una infusión de tal, un agua conocida, hervida de esto, y que quitaba la fiebre. Entonces ordenaron, vinieron, hicieron eso, y se curó esta persona. ¿Por qué? Porque la corteza de la quina contiene pues quinina, y ahí viene su nombre, quinina. ¿Y quién la llevó a Europa? Los jesuitas. En Europa le quitaron el agua, la trituraron, la liofilizaron y la vendían, y la expedían en papelito, que yo todavía he visto en las farmacias, llamadas en ese tiempo, que su nombre español es boticas. En las boticas se vendía, antes que aparezcan las obleas, o sea, las cápsulas, se vendían en papelitos. Ahí en Palpa había un señor que era el único que tenía un macerado de esta corteza de la quina en pisco, que lo hacía atractivo y daba un color como el té, y ahí venían todos los lugareños en sus caballos los domingos o días feriados, estos venían y tomaban lo que se llamaba la cascarilla. Era una prevención para el paludismo, no lo sabía, hasta que después ya, bueno, además era agradable, según me cuentan, como yo era un niño todavía. Y esas, después en la selva se encontraron otras plantas que ya se usaban ahí, como vemos la sangre de grado, la famosa uña de gato, que en la selva es otra planta, es una planta trepadora que desarrolla mucho, y aquí en el Perú, arenica es un arbusto que se llama igual, pero no es lo mismo, que es la Parkinsonia, que se usa también para fines medicinales. Se usaba eso, además de otras hierbas y otras plantas que sería muy raro o muy largo estar explicando. Pero junto a esa medicina de origen mágico y de origen de usar cosas para neutralizar por boca, necesitando infusiones, estos concentrados, etc., había la medicina, vamos a decir, fáctica. Un hombre que había sufrido un accidente en una cacería, en una exploración, lo que usted quiera, tenía que tratarle las heridas. Entonces, de ahí la cirugía es una de las ramas de la medicina que tiene más racionalidad antigua que las otras. Los romanos eran excelentes cirujanos porque tenían muchos accidentes pues, por las guerras y sus deportes, que eran tremendamente, no diré crueles, pero muy expuestos al peligro de tener heridas tremendas, y había cirujanos de primer orden, aunque la cirugía ya estaba bien establecida en Europa, antes en Egipto, y antes por ahí en Babilonia. En Babilonia ya se operaban cataratas para los oftalmólogos que tienen tanto predicamento hoy día. Hace 5.000 años que se operaban cataratas en Babilonia, porque ya se habían dado cuenta que algo había ahí dentro del ojo, porque es muy fácil verlo con una de luz, sin luz eléctrica, y pues con un bisturí pequeño que ahora se lo voy a mostrar, de uno que de aquí de esta